Ok, los 7 partidos más violentos de la historia del fútbol. Aguas. Epa, no todo lo que se hace por amor es bueno. El amor a veces puede volverse tóxico. Y siendo el fútbol algo lleno de amor y pasión, no dudes que desde los partidos hasta la tribuna, la violencia en ocasiones es parte del deporte. Hoy, sin embargo, a ver si pasan el de Monterrey, al de Monterrey y guerra. A ver si pasan. Repasaremos las confrontaciones más terribles libradas en una cancha. O el de Querétaro, fue el que estuvo más culero. El de Prepárate para un viaje de infarto, pues estos son los 7 partidos de fútbol más violentos y sangrientos en la historia. Número 7. Si el séptimo lugar empieza así, ese video suena interesante. Imagínate lo que sigue. Uy, ¿qué le pasó? El interesantísimo partido que nos abre las puertas a este top enfrentó a 2 clubes, el Racing de Argentina y el Celtic Football Club de Escocia. Se disputaron en total 3 juegos con una victoria final del Racing, que pasó a ser el primer club argentino en ganar una Copa Intercontinental, en este caso la del año 1967. Hubo violencia durante los 3 encuentros. Sin embargo, el último fue descrita por la agencia de noticias Reuters como una pelea de bar donde las habilidades futbolísticas fueron reemplazadas por puñetazos, patadas voladoras y manoseos inapropiados. Oh, mames, agarrón de huevos. Si bien los locales echaron la culpa a los argentinos, tildándolos de violentos, lo cierto es que las agresiones vinieron de ambos lados. El árbitro paraguayo, Rodolfo Pérez Osorio, fue acusado de incompetente. La policía antidisturbios de Escocia tuvo que intervenir en pleno campo. 6 jugadores fueron expulsados, pero uno de ellos, un local de nombre Bertie Old, se porfió y se negó a abandonar la cancha. Fue todo un show. Este episodio pasó a la historia como la batalla de Montevideo. La batalla de Montevideo. La batalla de Montevideo me suena. Me suena. Número 6. Qué curioso el uniforme que tenían. Estas situaciones violentas nos pueden parecer en cierto contexto graciosas, lo cierto es que el 6º lugar toca algo muy... ¿De qué año es eso? ¿De hace 100 años o qué? La política entrometida en el fútbol. Cuando eso ocurre, casi nunca es por buenos motivos. No hay muchos videos que lo prueben, pero tampoco dudas. Este fue uno de los encuentros más violentos en la historia del fútbol. Italia venía de ganar el Mundial de 1934. Del 34. Pasa que en ese Mundial, Inglaterra, por cuestiones políticas de la época, no participó. Acuérdate que andábamos a no mucho de la Segunda Guerra Mundial. Esto creaba un dilema, ya que Inglaterra tenía a una de las mejores y más admiradas selecciones del mundo, lo que hizo que el triunfo italiano se viera opacado, pues todos se preguntaban, ¿son realmente el mejor equipo del mundo? Es por eso que se decidió jugar un amistoso entre Italia e Inglaterra, partido que lamentablemente pasó a la historia como la batalla de Highbury. Había elementos para una tormenta perfecta. No era solo que 2 superpotencias futbolísticas se enfrentaban en un partido aún más importante que la final de la Copa del Mundo.
sino que Mussolini, el padre del fascismo, Mussolini. Italia en aquel momento y el pez de Dross se llama Mussolini. Tipo al que todos tenían terror. Una derrota no era aceptable. El dictador mandó un mensaje a los jugadores italianos. Si ganaban, recibirían un equivalente a $6.000 de hoy, lo que en aquel entonces era toda una fortuna. Recibirían además un auto Alfa Romeo y, lo más importante y codiciado, una excepción del servicio militar. Eso último se dice fácil, pero dado los tiempos que corrían, una excepción del servicio militar significaría muy pronto la diferencia entre la vida y la muerte. Y todo italiano lo presentía. Bajo esta premisa, los jugadores de la Azzurra salieron a matar, dándose así uno de los partidos más violentos y patéticos en la historia del fútbol. Ya te revisó Italia 30. Delante de 56.000 personas en el estadio de Arsenal, Inglaterra venció 2-1 a Italia. Trata de imaginar lo que para ellos debió ser el regreso a su país. Número 6. No. ¿Qué pedo? Número 5. Lo que queda tan alto como el quinto lugar es considerado el segundo partido más violento del siglo XXI. Porque sí, lamentablemente cuando hablamos de este tema, no es nada más para recordar anécdotas de hace mucho tiempo. Tan a la vuelta como el año 2006, se celebró el considerado quinto partido más violento en la historia del fútbol. Cuesta creer que el saldo de tarjetas amarillas y tarjetas rojas de este partido es real, pero te aseguro que sí. No por nada se le conoció como la batalla de Nuremberg. Si bien terminó con la victoria de Portugal al marcar un único gol, el partido no careció de momentos horribles. Jugadores entre ambas selecciones se conocían porque jugaban juntos en el Barcelona. No mames. Lo cual hacía más triste le pegó al las bicho. peleas y las discusiones entre ellos. Le pegó al bicho cuando el bicho tenía como 20 años. Nuremberg tuvo un total de 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Este encuentro fue un antes y un después histórico, del que incluso documentales se han hecho. Ay, no mames. Hizo que hubiese reuniones a puerta cerrada, de no solo entre la directiva de las selecciones de Portugal y los Países Bajos, sino con todos los demás participantes del Mundial. Lo que ocurrió en este duelo de nada menos que una Copa del Mundo, exigieron desde la FIFA 9 amarillas y 4 rojas. Nunca más. Fue casi una pelea callejera más que un partido. Número 5. Damn. Número 4. Luego del puesto 5, con un total de 20 tarjetas en un solo encuentro, ¿qué puede quedar más alto aún? Oh, ha habido cosas peores. El cuarto lugar lo obtiene un duelo célebre que pasó a la historia como el partido más brutal en la historia del fútbol inglés. Todos pendejos el primero en ser el fútbol inglés. Un 20-0. Era el año 1970 y se estaba disputando la final de lo que entonces era una de las competiciones más importantes del deporte rey, la Copa FA. Los clubes enfrentados eran Chelsea y Leeds United.
ante 100.000 Chelsea. personas en el estadio Wembley y otras 28 millones viéndolos por televisión desde sus hogares, se disputaba un duelo de infarto, el más visto en la historia de Inglaterra. Ambos clubes iban empatados 2-2. Los ánimos estaban caldeados. La ansiedad y presión se podían sentir en el aire y, como sucede en los duelos más infartantes, Hoy hubiera sido un hubo golazo. que ir al tiempo extra. Eso sí fue un golazo. El encuentro fue tan violento que el legendario referee David Elleray concluyó que si este partido hubiese sido jugado hoy, habría resultado en 20 tarjetas amarillas y 6 tarjetas rojas. Al final, ver. el Chelsea se impuso con 2-1 en el tiempo extra. Se dice fácil, pero fue una guerra. Número 4. Pero yo quería ver putazos. Número 3. Luego del cuarto lugar, ¿qué más puede seguir? Quédate tranquilo porque el tercer puesto es peor. Ok. Este encuentro fue disputado por nada menos que las selecciones nacionales de Chile e Italia en el año 1962 e hizo ¿Qué historia pedo? a un nivel que los demás ejemplos vistos hasta ahora no ¿Te llegan. pegó en los huevos? ¿Cómo es posible? Presta atención. A este partido se le conoce como la Batalla de Santiago y fue el motivo por el cual se inventaron las tarjetas amarillas y rojas. ¿Ah, en serio? Chile había sido elegida para ser sede de la Copa del Mundo en 1962. Pero lejos de ser un honor, aquello pareció más bien una maldición, porque tan solo en 1960 había ocurrido el terremoto de Valdivia, que, con 9.6 grados en la escala sismológica, fue el más potente jamás registrado en la historia. Para colmo, Chile se hallaba en una situación delicada y eso, tomado de la mano con una incorrección política brutal, hicieron que la previa al partido fuese marinada por la prensa italiana con comentarios de mal gusto que hoy serían impensables. Un periódico muy famoso llamado Il Resto del Carlino tildó a Chile de ser el país de todos los males posibles. No, ma. Se animó a publicar cosas que no tenían nada que ver con el fútbol, pero que sin embargo por causa del mismo se usaron como ofensas. En Chile los teléfonos no funcionan. Los taxis son tan raros como los maridos fieles. En la capital chilena, barrios enteros han sido entregados abiertamente a la prostitución. ¿What? Este país y su gente están orgullosamente miserables y atrasados. No. Los chilenos se enteraron de esto y lo que prosiguió fue, más que un partido, una guerra. El árbitro, una figura histórica para el fútbol llamada Ken Le Aston, metió un quedó tan vergazo estupefacto con el... que él mismo inventó las tarjetas amarillas y rojas y promovió exitosamente su uso ante la FIFA. Eso es auténtica historia de fútbol. Pasado de verga. Pasado de verga. Número 2. ¿Recuerdas que en el quinto lugar te hablé del segundo partido más violento del siglo XXI? Bueno, agárrate,
porque aquí viene el más violento del siglo XXI y el segundo más violento en la historia del fútbol. De hecho, Teis Sports, a 10 años del encuentro, lo recordó con este titular: el día que no quedó nadie en la 36 cancha. expulsados. No mames. Ay, no puede ser. Ocurrió cabrón. en Argentina. Dos clubes, el Claypole y el Victoriano Arena, disputaron un partido que es difícil creer que existió. Que una cita del árbitro, Damián Rubino, ilustre lo que fue. Se hace muy difícil apreciar si algún jugador no llegó a cometer una falta. El partido fue normal, entre comillas. Hubo un expulsado en el primer tiempo, un jugador recordado escuetamente como el de la camiseta número 7. Este caballero había quedado con bronca tras su expulsión. Así que, sentado en el banquillo, el sujeto de pronto no aguanta más y se levanta para ir a darle un golpe al jugador del equipo rival. Eso ocasionó literalmente esto. Una cosa es cuando un comentarista abusa de las metáforas diciendo cosas como la cancha se convirtió en un campo de batalla. Pero pasa que en este partido fue literalmente así. Cuando el número 7 lanzó el golpe, los dos equipos, como piezas de relojería suiza, dejaron de jugar para ponerse a pelear. Todos. Es acá cuando el árbitro Damián Rubino inició una masacre de tarjetas rojas. A pesar de haber sido un partido muy local, esto llamó la atención de la Asociación de Fútbol Argentino y también de la FIFA, quien con pesar denominó a este encuentro como el récord mundial de más expulsados en un partido. Puta madre. Ya quiero ver el 1. Entonces no va a salir los vergazos que hubieron en el de este de Querétaro. Pues sí, porque fue problema de la tribuna. Número 1. Más que de los jugadores de fútbol. Quiero suponer, ¿verdad? Lo que mora aquí arriba en primer lugar no puede ser visto con humor. Qué bueno. Y a pesar de que pasó a la historia como la guerra del fútbol, el deporte en sí no fue el detonante de lo que ocurrió, pero sí ayudó a calentar mucho las cosas. Y por ello, en buena medida, murieron 4.000 personas. ¿Cómo? Honduras estaba gobernada por el coronel Osvaldo López Arellano. El Salvador por el general Fidel Sánchez Hernández. Honduras recibía una migración enorme de salvadoreños. Eso no fue accidental. El gobierno del general Sánchez estaba promoviendo la migración masiva hacia el país vecino. El motivo: se hallaban confiscando tierras para el cultivo y la ganadería, principales economías del país, y mientras más campesinos se fueran del Salvador, menos problemas habría con el reparto de tierras confiscadas. Esto a los hondureños no les gustó. Y aunque es menester por motivos de tiempo saltarse muchos detalles, lo cierto es que ambos pueblos estaban muy enfrentados. Cada vez había más reyertas en las calles. A eso súmale que dio la maldita casualidad de que durante aquellos días Honduras y El Salvador debían competir entre sí por nada menos que la clasificación al Mundial de México en 1970. México en el 70. Entre ambas selecciones tuvieron que disputarse. El primero fue ganado por la selección hondureña por 1 gol. El segundo fue ganado por los salvadoreños 3-0. Ya a esas alturas había terribles disturbios en el estadio. Hola, a ver. Ahora imagínate lo que iba a ser el tercer partido, el de la definición. Ese juego, quizá uno de los más dramáticos en la historia, fue disputado en México. Carta blanca. El Salvador venció a Honduras por 3-2, ganando por los pelos la clasificación al Mundial. Aquello originó demasiada indignación.
La guerra entre ambos países estalló. Empezó el 14 de julio de 1969 y terminó el 19 de julio de ese mismo año, dejando un saldo de al menos 4.000 muertos. Es neta. Si bien lo que pasó a la historia como la guerra del fútbol no tuvo al deporte rey como eje central del detonante de la misma, lo cierto es que sí contribuyó a hacerla considerablemente más sangrienta. Pero también hay que decir que el mal no solo ocurrió por fanatismos exacerbados y mucho chauvinismo entre pueblos hermanos, sino porque los acontecimientos históricos se juntaron en una gran y oscura tormenta perfecta. Los 3 partidos de la clasificación al Mundial de México 1970, disputado entre estas 2 naciones centroamericanas, significó, en buena medida, mucha pólvora extra al conflicto político. Y para muchas personas, sí, el detonante de nada menos que una guerra. Fue así como ocurrió el episodio más oscuro en la historia del fútbol. Qué cabrón, qué cabrón. Uno que ojalá nunca se repita. Qué cabrón, en serio. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Su pinche madre. ¿Cómo ven ese pedo? ¡Ah, no mames! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Mr. Bonnie. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo andan? Gracias por esa raid. 103 personas, no mames. No mames. No mames. Me va a dar un paro cardíaco. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chavos? ¿Cómo andan? Spoiler man. Hey, Mr. Bunny, gracias por esa raid de 103 personas. Criu. Spoilerman, Criu, gracias por esa. Por seguirme. ¿Cómo andan, chavos?